¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra, un programa que llega gracias a la misericordia, a la justicia y a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy en día nos toca Mateo 26, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto al tema anterior. El tema anterior es Mateo, vamos a ver, Mateo 25, ¿no? El juicio de las naciones, ¿no? Entonces dice, cualquiera que viniese forastero y recogido y desnudo y te cubrimos, ¿no? Entonces, eh, el juicio de las naciones, ¿no? Entonces ahí es importante porque de pronto no dice, no especifica, ¿no? Cuando el Señor venga, cuando está en las puertas del cielo, separará unos a la derecha, otros a su izquierda, y en ningún momento habla de que va a agarrar y va a decir, ¿no? Es decir, a ver, los católicos vengan acá a mi derecha, los protestantes vengan a mi derecha, ¿no? Simplemente separará a unos y a otros, ¿no? Ahora, cuando hace esa separación, hace preguntas específicas, puntuales, claras. Tuve hambre y qué, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Y los justos dirán, cuando, Señor, te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos, o desnudo y te vestimos, o hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. El Señor les dirá, por cuanto le hicieron a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Entonces, ahí podemos entender, podemos captar, podemos comprender, ¿no? Que Jesús, que el Señor, que nuestro Señor, es decir, no no nos va a calificar porque si diezmamos, ofrendamos, si pertenecimos a una secta, si pertenecimos a la iglesia verdadera, ¿no? No te va a preguntar, ¿perteneces a la iglesia verdadera? No te va a preguntar eso, ¿no? Acá la pregunta sería, ¿quiénes son los pequeñitos? ¿Quiénes son los pequeñitos, ¿no? ¿Quiénes son los últimos de la fila? ¿Quiénes son los que no son nada? Los esclavos. ¿Quiénes son? Las mujeres, los niños. Como en algún momento Jesús dijo, ¿no? El que quiera ser mayor, sea el siervo de los demás, ¿no? Luego también dijo Jesús, ¿no? El que no es como uno de estos pequeñitos y agarró a los niños, ¿no? No entrará en el reino de los cielos. Entonces, son esos pequeñitos de lo que habla el Señor? Son las mujeres, los niños, ¿no? ¿Quiénes son estos pequeños? Estos pequeños, ¿a qué se refiere el Señor? ¿Serán los gentiles? ¿Se referirá a los gentiles? ¿Se referirá a ellos? ¿Mm? Esos pequeñitos, ¿quiénes son? ¿No? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Antes de preguntarnos, ¿no? ¿Estaré en la iglesia correcta? ¿Estaré en la denominación correcta? ¿Mi iglesia o mi secta o como la quieres llamar, mi organización, no está dentro de la Biblia? Entonces, ¿cuáles esos pequeñitos? Porque ese es fundamental.
saber quiénes son los pequeñitos de Dios. ¿Quiénes son esos pequeñitos de los cuales depende tu entrada al cielo? Estuve con hambre, ¿y qué? Y me diste de comer. ¿Cuánta gente hay con hambre? Habrá que preguntarle a la gente que tiene hambre si es cristiana, si pertenece a la Iglesia Católica, si pertenece a Cristo, si desea ser, si se desea ser convertirse al Señor, si desea creer en el Señor, o es ateo, o es agnóstico, ¿no? Es luciferiano. Qué extraño cuando la gente sale a evangelizar, evangeliza a toda persona, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos pequeñitos de lo que habla Jesús? ¿Quiénes son esos pequeñitos? Dice, ¿no? En cuanto, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Los cristianos, los que creen en Cristo, esos son los hermanos más pequeños de Jesús, ¿no? ¿A qué se refiere? Si son los hermanos más pequeños de Jesús, los que creen en Jesús, entonces mucha gente que ayuda a gente necesitada, a gente que está en los hospitales, ¿no? Y que no son cristianos, que no creen en Jesús, estarían equivocados. ¿Mm? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Alguno dirá, ¿no? Pero uno no sabe, por eso es que uno va y predica el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Porque de eso depende nuestra entrada al cielo. Darles de comer, tienen hambre, darles de comer, tienen sed, darles de beber, estaban desnudos, hay que vestirlos. ¿Quién anda desnudo? ¿Un hermano de Jesús? ¿Un hermano pequeño de Jesús anda desnudo? ¿No? ¿Quién anda desnudo por las calles? ¿No son los, acaso los orates, la gente endemoniada, la gente demonizada, la gente que de pronto los psicólogos dicen, no, bueno, tiene un problema psicológico, psiquiátrico, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Alucinaciones, esquizofrenia, ¿no? Entonces tienen una etiqueta a esa persona que anda desnuda por las calles. Entonces, ese es un hermano pequeño de Jesús, ¿no? Como dice acá, hermano más pequeños, hermanos más pequeños. ¿Quiénes andan desnudos? Estuve desnudo y me vestiste. Capaz alguno dirá, bueno, alguien que lo asaltaron, ¿no? Y lo dejaron desnudo. Entonces, eh, ¿quiénes son los hermanos que tienen sed? Los hermanos más pequeños de Jesús que tienen sed. ¿Quiénes son? ¿Por qué saberlo? Porque de eso depende nuestra admisión o nuestra entrada al cielo. Qué extraño, qué raro, qué confuso sería, ¿no? Ir al cielo y decir, no, oye, pero yo he ayudado enfermos, ciegos, sordos, ¿no? He ayudado a la gente pobre. Y Jesús que te diga, oye, ¿sabes qué? Esos no eran mis hermanos pequeños. Fui a los hospitales, fui a visitar, ¿no? A las personas y Jesús que te diga, esos no fueron mis hermanos pequeños. ¿Mm? Porque para ser hermano de Jesús, tiene que tener el Espíritu de Jesús, ¿no?
¿Cómo puede ser hermano si no tiene el mismo espíritu, si no ha nacido de carne y sangre? ¿Cómo puede ser hermano? ¿No? Alguno dirá, bueno, es decir, se convirtieron a Cristo. Por la ayuda que le dieron, se convirtieron a Cristo, ¿no? No eran hermanos de Jesús, pero luego se les predicó el Evangelio, aceptaron a Cristo y se convirtieron hijos de Dios y hermanos de Jesús. ¿Es razonable ese pensamiento? Sí, muy razonable. Entonces, ¿por qué los justos, por qué los justos, ¿no? Eh, Preguntan, dice, pero Señor, ¿dónde te hemos visto a ti, hambriento, sediento, o desnudo, o enfermo en la cárcel? ¿No? ¿Dónde te hemos visto a ti? Que yo recuerde, no te hemos visto. Están delante del rey, ¿no? Y se ve toda su gloria, se contempla toda su majestad, todo su poderío, toda su autoridad. Y de pronto al contemplarlo, los justos dicen, pero nunca te hemos visto. Ahora que te vemos, nunca te hemos visto con hambre o sediento o desnudo, ¿no? Nunca te hemos apreciado en la tierra. Recién te estamos visualizando, te estamos viendo, te estamos conociendo. Entonces, eso mismo pasa con los justos, pero también pasa con los de la izquierda, ¿no? Qué raro que los ponga a la izquierda. ¿Serán comunistas? ¿Serán socialistas? Muy extraño, ¿no? A los de la derecha los hace pasar y a los de la izquierda, capaz está a la izquierda Maduro, está Evo, ¿no? Está Correa, ¿cuántos otros presidentes de izquierda, ¿no? Están los kirchneristas, un poco más dicen izquierdistas. Está también del Partido Socialista, ¿no? Muchos de la izquierda, ¿no? Capaz estaban ahí. Entonces, ahí podemos entender, ¿no? Que a los de la derecha le dicen, ¿no? Entonces también ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, forastero, o sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y no te servimos. Y los otros dicen, o cuando te estés enfermo en la cárcel, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y los otros dicen, y no te servimos, ¿no? Entonces él respondió diciendo, de cierto digo que cuando no lo hicieron a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, según este concepto, según este criterio, según este pensamiento, ¿no? Esta manera de pensar, según este concepto, y juntándolo con la parábola, eh, con la parábola o con el, siempre con la parábola, ¿no? Del hijo, no, del hijo pródigo, no, del samaritano, ¿no? ¿Se acuerdan del samaritano, ¿no? Que le robaron, saltaron, todo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Preguntaron, ¿no? El que actuó con misericordia. ¿Y quién es el prójimo de este? El que actuó con misericordia. Entonces, si uno... Uy, chispas. Entonces, el que actuó con misericordia, el que necesitaba, ¿no?
el que necesitaba de ayuda. Ese es el hijo, ¿no? El que necesita de ayuda. Entonces, el pródigo es el que necesita de qué? De ayuda. El que necesita, el que necesita eh, del Espíritu o necesita misericordia, ¿no? El que actúa con misericordia. Entonces, considerando eso, considerando este pasaje de Jesús, porque habla de mis hermanos más pequeños, entonces eso nos quiere decir, nos quiere entender que es aquella persona, aquellos hijos de Dios que viven en las tinieblas, que son todos los seres humanos. Ellos necesitan misericordia. Ellos necesitan doctor, los que están enfermos, los que están separados de Dios. Ahora vámonos a Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado a ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Es decir, tuvieron consejo para qué? Para prender a Jesús con engaño y matarlo. Es que así actuaban esta mafia organizada que había tomado la institución religiosa del pueblo judío. Así actuaba. Utilizaban el engaño, el robo, eran hipócritas, se aprovechaban de las viudas, ¿no? Dice que hacían largas oraciones, se comían las casas de las viudas, y yo no sé si se comían a las viudas, de verdad no lo sé, pero al ver el carácter, al ver el, el lado tan mafioso en las que se movían, capaz es decir, capaz no simplemente era parte de su modus operandi, ¿no? Se aprovechaban de las viudas en todo sentido. ¿Entienden? Entonces, prácticamente tenemos que tener en cuenta que esta mafia organizada buscaba matar a Jesús, ¿no? Con engaños. Era una mafia, ¿no? Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Eran maquiavélicos, planeaban su maldad, ¿no? Argumentándose capaz en versículos bíblicos. Igual Nicodemo no se escapaba de eso. Era parte de la mafia, de la corrupción. Se acerca donde Jesús y le dice, ¿no? Rabí, le dice. Y luego le increpa, le dice, oye, pero ¿cómo uno va a nacer de nuevo? Que va a entrar de nuevo en el vientre de la madre. Y se le sale su verdadero intención del corazón, que era maquiavélico. ¿Con qué intención habrá ido de noche? ¿No? Capaz era algo planificado por el sumo sacerdote, por los otros, ¿no? Buscándole sorprender en algo a Jesús en las noches, ¿no? Capaz hace algo de noche, Jesús, vamos a mandar a un emisario. Y era parte de toda esa organización criminal, de estos asesinos, de estos delincuentes, ladrones. Jesús le dijo cueva de ladrones. Entonces, esa es la mafia con la cual Jesús se enfrentó, la mafia en la cual había tomado en posesión la entidad, la parte religiosa espiritual, ¿no? Que había constituido Dios, que cobraban los diezmos, las ofrendas, las primicias, el impuesto del templo y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, esa gran mafia terminó, ¿por qué? Con engaños, con falsos testigos, con todo, incriminando a Jesús y entregándolo a los romanos, ¿no? Entonces, esa es la mafia organizada.
¿Habrá alguna mafia así actualmente? Gente que quiera tomar lo que es de Dios y manipular al pueblo para someterlo a sus deseos, a sus anhelos, a sus ambiciones. Por supuesto que sí. Es por eso que nosotros tenemos todos los días que ir a la cita con Dios. Mateo 6:6, Matú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Y tu padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la mejor recompensa de parte de Dios? Es su Espíritu Santo. Que Él esté contigo y que Él te vea a ti. Señores, muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta pronto.